Este, bueno, vamos a comenzar entonces por respeto a ustedes que han venido temprano. Sabemos de que San Salvador día viernes a esta hora es un caos total, así es que voy a empezar por darle las gracias por haber hecho el tiempo de venir, sabiendo, como les decía, el sacrificio que significa eso de trasladarse en San Salvador. No crean que nosotros somos los únicos que tenemos ese problema, porque de donde viene nuestro invitado y su familia es 10 veces peor. A esta hora en el freeway, en el 101, en el Hollywood, todo eso, en Santa Mónica es una locura. Pero bueno, mi nombre es Carlos Figueroa, soy de la Escuela de Cine, y quiero, como les decía, darle la bienvenida a esta especie de, le hemos denominado Masterclass con Ricky Mejía. Realmente esto surge de una manera casi como improvisada o de una iniciativa así de la noche a la mañana, porque yo conocí a Ricardo, tuve el privilegio de conocer a Ricardo y su familia, a su esposa Isabel y sus hijos, en Los Ángeles, especialmente en un momento crítico para todo el planeta, que era lo del COVID. De hecho, a mi esposa y a mí nos dio el COVID rentándoles a ellos un apartamento Airbnb en Eco Park. No los conocía a ellos, o sea, fue realmente una de esas cosas accidentales que se convierten en una relación hasta casi como de amigos y de familia. Yo así los considero por el tiempo que pasamos como pareja conociéndolos a ellos, ¿verdad? Entonces, esta relación no solamente es una relación profesional de colegas que trabajamos nosotros aquí queriendo hacer cine y ellos allá haciendo ya cine. Entonces es más una relación de familia. Y yo quisiera comenzar partiendo de eso, de una cita que ya es bien famosa y que creo que se ha quedado corta, de Roque Dalton, que dice que los salvadoreños somos los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Pero eso es bien, bastante tercermundista, diría yo, ¿verdad? Porque ya ahora el salvadoreño no solamente lo hace todo, lo cómelo todo, lo véndelo todo, sino que también ha llevado esa frase a niveles un poco de mayor orgullo. Si bien es cierto, eso nos identificaba, pero ya se nos ha quedado chiquita para mí esa frase. Y prueba de ello es lo que los salvadoreños, nuestros compatriotas, están haciendo en Estados Unidos desde ya hace 20 años, más de 30 años, y sin habernos dado cuenta. Y ese es el clásico ejemplo de nuestro invitado de esta noche. Y sin más preámbulos, quiero invitar a Ricky Mejía a que nos acompañe, por favor, a esta masterclass. Así que un aplauso, por favor. Cuando me dijiste que venías a celebrar el cumpleaños de tu mamá, yo dije, mira, ya que venís y nos va a salir de choto, hagamos algo de choto. Y llegamos una masterclass con vos, porque sé la importancia de tu trabajo y de lo que significa también para la industria. Entonces no me voy a detener a preguntarte cómo llegaste, qué es lo que has hecho, porque ya creo que todos se podrán imaginar de todo lo que tuvo que hacer Ricardo para poder incorporarse y adaptarse a la sociedad norteamericana, sino que mi primera pregunta va directa al grano, y es que ¿cómo fue, Ricky, cómo fue que un salvadoreño llegó a trabajar en Hollywood a nivel internacional y ser galardonado en Mongolia como mejor diseño de sonido? Cuéntanos cómo inicia esa experiencia, que cuando él me lo contó, yo dije, este maestro me está dando paja. Pero ya cuando me llegó y vi el trabajo de él en su estudio, yo dije, bueno, aquí estamos hablando de otro nivel. O sea, aquí estamos hablando del nivel de Hollywood. Así que, ¿por qué no nos compartes sobre esa experiencia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco por estar acá. Gracias, Chino, Diego. Es de esas cosas que el trabajo del cine te lleva. Yo conocí a un director de fotografía de Mongolia en una de esas fiestas de Hollywood, de esos mixers que se llama, y entonces él me propone, me dice, ¿tú haces sonido? Sí, en esa noche era sonidista de un evento, y me preguntó si trabajaba en cine, que se hacía película. Le dije sí,
Y él me propone, me dice, mira, yo voy a hacer una película el próximo año en Mongolia. Esto fue en el 2014. El 2014 en mayo, porque empieza el verano. Mongolia es un país muy frío en el invierno. Y ya, nunca me llamó. En septiembre del 2015 me llaman como a las 3 de la mañana, hora de Los Ángeles, 2 de la tarde en Mongolia, próximo día. Y me dice, yo soy Angara, es que tengo un problema. Hicimos la película y no hubo presupuesto, como es normal, ¿no? Como es normal, no hubo presupuesto para audio, para traerte, pero he oído que arreglas audios. Le digo, sí. Y dice, te puedo mandar 2 escenas, y me las mandan, y ya después, él hablaba poco inglés, pero me mandó un traductor, y las reparé, unas escenas muy preciosas, unos paisajes hermosos. Las arreglé, se las mando de regreso. Como este trabajo, tú haces algo y dices, bueno, a ver si me llama, a ver si no. Y como a la semana me dicen, la directora y yo vamos a ir a Los Ángeles y queremos hablar contigo y te queremos llevar la película. Y yo me quedé así, ¿no? Como yo, ¿y qué? En ese tiempo yo ya había ya había trabajado en muchos short films y había reparado y hecho cosas muy interesantes. Me sentía capaz de hacerlo. Y la película venía cerca de como de 58 problemas de audio. La película venía en un lenguaje que yo nunca lo había oído, mongol, y era una película de 110 minutos. Y empecé a trabajar y encontré cerca de 250 errores de audio. A la semana llega la directora y le digo, mira, esto descubrí. Y la directora me dice, pero si tú no hablas la lengua, ¿cómo es que cómo es que tú lo descubriste? Y le digo, mira, es lo que hago para vivir. Entonces yo como sonidista tengo que tener un buen oído y aparte diseñador de sonido, veo los elementos que le hace falta a la escena, qué sonidos, qué folies, qué efectos, los niveles de audio, la mezcla de la música, y se quedó fascinada. Y le llama al audio de allá y lo regañó mucho. ¿De acuerdo, no? Pero cuando hablan de errores, como dinos, por ejemplo, ejemplos de qué... venía un audio muy sucio de frecuencias y venían cosas que muchas veces producción no se da cuenta que hacen falta para grabar un audio. O, por ejemplo, el sonidista muchas veces, cuando es amateur, no le da importancia. Porque hay escenas que hay un río, o dice el director, o dice, va a haber música acá. Y no lo grababan. Pero ya cuando la editan, el director dice, wow, qué bonito. ¿Y el río dónde está? ¿Y esto? No, pues no se grabó. Entonces, esos errores venían, ¿no? Y como era en Mongolia, muy culturalmente son caballos. Entonces, cuando ellos iban en el caballo, muchas veces no ponían... No sabían cómo microfonear una persona montada en un caballo y dónde ponerle un micrófono para que no fuera el viento. Esas técnicas que durante años la he aprendido. Y eso fue lo que le gustó a la directora y yo empecé a trabajar en el sonido y empecé a hacerle todos los niveles y a ponerle lo que se llama Foley. Foley es, por ejemplo, ustedes lo conocen si son sonistas, este sonido, nada más que bien nivelado. A veces, si es de plástico, no lo hace, o si el director no lo quiere. Cosas así, ¿no? Respiración, la película es muy hermosa, ganó todos los premios en Mongolia y también internacional en lo que es parte de Asia. Entonces se me hizo muy, como un challenge, como un reto para mí esa película, ¿no? Y de pronto hicieron también el color en Hollywood, que era la primera película de Mongolia que trabajaba en post-production en Hollywood. Usaron E-Films post-production para coloring, usaron 616 Music Lab para lo que es el sonido. Se fueron ellos mucho emocionando y le fueron poniendo un poquito más de interés, y otras productoras, y de pronto la directora me dice, si todo sale bien te voy a invitar a Mongolia.
También son de esas cosas que te dice la gente cuando tiene su par de cervezas y tú dices, no, pues ¿quién me va a llevar a Mongolia? Terminamos postproducción en el 2015, en diciembre. Ellos le iban a estrenar en febrero de marzo de 2016 y en enero me llama su asistente y me dice, mira, quiero tu información de tu pasaporte. Y fui y luego fui o sea, para mí fue como un sueño, porque yo había oído de Mongolia por Gengis Khan, pero más Atila, ¿no? Que fue el rey de los hunos. Y fuimos, mi esposa me acompañó y me acompañó otro amigo que también trabajó en la película, Saúl Molina, también un salvadoreño que es una excelente persona y trabaja en Hollywood. Y fuimos y nos quedamos fascinados. Después de esa película que gana, se estrenó en como 20 salas de cines al mismo tiempo, rompió récords, ganó varios premios, lo que es un festival de Sochi de Rusia, en Corea también, y luego cuando Mongolia tiene su Mongolia Movie Awards, que es en mayo, empezando abril-mayo, y gana la película varios premios, incluyendo mejor diseño de sonido. Y la directora me llama, yo estaba dando una clase, y me llama y me textea, lo ganamos, ganaste, y me manda la estatuilla, y digo, ¿y hoy cómo voy a recogerla? Y para eso ya había hablado, ya otras productoras me habían contactado, y en ese mismo año se vuelve a rodar, y esta vez hubo presupuesto para llevar mi equipo. Pero solo para que nuestros amigos que nos visitan tengan una idea de lo que, por ejemplo, esa primera película que hicieron con todos esos problemas de no haber tenido el equipo que se debe de tener para una producción como esas, en términos económicos o financieros, ¿qué significó el hecho de que llevaran esa película, que la arreglaras, a que después en la segunda ya te contrataran para ir a hacer ese sonido? Sí, le gustó. Lo que pasa es que en mi visita a Mongolia me senté con varios productores y ellos me decían, mira, voy a hacer otra película y me la puedes tú hacer post-production. Y yo siempre, o sea, en esta industria se sabe que tú arreglas los problemas cuando estás grabando o preproducción. Y le decía, ¿por qué no mejor me traes y te hago un mejor sonido y ya te evitas de todos esos problemas? Y sí, o sea, hubo un poco de duda al principio, porque por el dinero, ¿no? Y la cosa que en las películas en todos los países siempre está la duda, que si gasto $10,000, ¿lo voy a recuperar? O sea, para muchos países, así como El Salvador, como Mongolia, como otros países, esa es la base, la mentalidad, mi inversión la voy a sacar. Entonces ese era el problema. Entonces yo no los convencí, sino que por medio de mi trabajo ellos se dieron cuenta. Esa película siguió ganando más awards y se dieron cuenta que la inversión que iban a hacer se iban a evitar muchos problemas en postproducción. Cuando tú grabas buen sonido en producción, en rodaje, y te metes en el script y te metes en realidad que todo salga bien para que el audio lo grabes lo más limpio posible y todos los room tones en postproducción va a ser más fácil, incluso para un diseñador. Entonces eso fue la base de mi trabajo que me llevó a que me volvieran a agarrar ya con mi equipo a ir a grabar la segunda película. Y creo que traes un clip para que podamos Sí, verlo. Si gusta, presentamos el de Golden Treasure. Y para que tengamos una idea de lo que está, a lo que se está refiriendo Rick. Sí, este clip es de Golden Treasure. Аз хэмрийн бэлэгдэл алтан аваа гэж. Эзэн савдаг нь эрдмийн цагаан хөлөг байдаг. Үнэн сэтгэлээсээ сүсэглэж залбирвал тэр эрдний хөлөг нь. Quizás hablamos con Rick, si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver,
Obviamente este es el tráiler, ¿verdad? Sí, ese es el tráiler. Que es también otra técnica en cuanto al diseño de audio también, ¿no? Sí, temprano alguien me preguntó eso, Ajá. de cómo es. En esta película el diseño de sonido, si ven la primera escena, por ejemplo, de las palomas, no la grabaron. Yo tuve que buscar y hacer como match todas las palomas, porque en la película entran las palomas y... Diferentes niveles de audio. Sí, ¿verdad? todos niveles, porque tienes la paloma, hay una paloma que sale de acá y sale volando enfrente, tienes que seguirle, las otras enfrente, unas se caen, y todo eso tiene que ir combinado. Los audios de la cueva que hicieron también venían muy dañados con el eco, porque ellos no tienen el equipo. Cuando tú grabas en algo eco, tienes que tener un equipo especial para quitarle el eco, o dónde vas a poner el micrófono. O sentir el eco, pero realmente que no te moleste. Sí, porque lo que sucede es que tú puedes grabar sin eco también, y en postproducción ya tú le vas nivelando mejor. En postproducción si grabas el audio bien, en postproducción puedes manipularlo. Lo puedes hacer más despacio, lo puedes hacer más rápido, eco. Lo puedes hacer, como por ejemplo, debajo de agua o las burbujas, lo puedes ir cambiando. Y igual que en la fotografía, en el audio, tenés primeros planos, segundos planos. Sí, cuando tú grabas, por ejemplo, en una película, grabas... el cinematógrafo, el director dice, vamos a hacer el wide shot, right? Entonces tú pones el micrófono, el boom. Y ese boom, el nivel... En mi caso, yo nunca lo bajo, porque lo dejo en el mismo nivel, igual que los micrófonos. No es como la cámara que va cambiando de lente. Sí. En el audio tiene que ser grabado todo igual. Cuando ya vas a postproducción es con nivelas. Y si está el wide shot y grita, entonces ya lo bajas en postproducción y ya queda a la misma visualización de la escena. Te entiendo. Entonces, ellos, por alguna razón, tenían esos niveles muy altos y bajos. Y esas son de las técnicas, hablaba temprano alguien, las técnicas son muy importantes porque tú lo estás visualizando finalizado. Igual que el director de fotografía lo ve por primera vez visualizado cómo es. Ya cuando se ponen las dos juntas en postproducción, están los diseñadores, lo van machando la visualización también del director, que es macha lo del sonido y macha lo pone conjunto a lo del director de fotografía y el color. No sé si en este momento, para que no se nos vaya a olvidar, si tenemos alguna pregunta específica. Hay un micrófono, por favor. Aquí hay micrófono. Ahí te va el micrófono. Cuando habla usted que dice que mantiene el mismo nivel, ¿a qué yo mantengo el mismo nivel, dice usted? ¿Puede explicar eso? Porque no sé si se refiere a darle el volumen al... Sí, lo que sucede es que dependiendo la escena, yo he trabajado haciendo postproducción que hay diferentes niveles. O sea, cuando lo bajas en Pro Tools, ves que hay diferentes niveles y los tienes que elevar. En mi caso, yo trato de mantener siempre el mismo nivel de volumen del micrófono. O, por ejemplo, la distancia del boom, si grabo con boom, aunque la cámara la tenga aquí por un plano muy cerca, yo el micrófono lo dejo ahí, no lo acerco. Porque uno dice, bueno, para oír mejor. No, porque si lo mantengo a esa distancia con el mismo volumen, cuando le haga postproducción lo puedo controlar. No le quito la calidad. Yo sé que de cerca se va a oír mejor, pero ya le estoy quitando la calidad y le estoy quitando la misma tonalidad a la escena. Si yo lo mantengo aquí y está la escena de medio plano, ahí me quedo. La cámara se va a acercar allá a la cara, yo ahí lo dejo. Porque sé que ese audio, cuando lo vayan a hacer la editación, va a tener la misma tonalidad todo el tiempo. Yo no lo cambio y muchos no lo cambian. Hay quienes que tal vez lo cambien, pero yo pienso más porque yo hago postproducción. Entonces, la cámara se puede mover, pero si lo empecé aquí lo voy a dejar. Porque yo me pongo a pensar en
en post-production no quiero tener eso más cerca. Sí le puedo bajar al volumen, pero si se me olvida bajarlo, o sea, se va a ver la diferencia. Y hay trabajos que la director me ha dicho, oye, pero ¿por qué se oye diferente? Y le digo, no, porque esta razón. Entonces, son esas pequeñas cosas que tenés, yo al menos, porque como trabajo en postproducción, hago diseño de sonido y trabajo también en el campo, me doy cuenta de los errores que yo cometí también y que yo los puedo corregir. A mí, por ejemplo, como director o director de fotografía, me daría miedo de que vos me digas eso en un plano tan cercano como el que tienen, que están hablando bien cerquita, y vos mantenés siempre el mismo nivel que decir, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, no vamos a escuchar, mira, y se va a captar realmente lo que están diciendo. Mira, lo que sucede de que se usa la lavalier, así como nosotros tenemos la lavalier ahora que se oye, uso la lavalier y uso el boom. Ahora, no me voy al extremo. Si es un plano muy cercano, muy cerca, tampoco te está hablando de... Si estás susurrando. Un plano de 35, de 50, de 24, o sea, en ese rango puedes mantener el mismo volumen. También tiene que ver en la escena, cómo van a hablar. Si va a gritar o si es una escena de amor, por supuesto, tienes que acercarlo. O sea, son muchos factores que uno tiene que leer el script y tiene que ver el movimiento que se está haciendo en la escena. Tiene que evaluar todo eso. ¿Cómo? Hay que evaluar todo eso. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que vamos? Sí. Allá. Hola, Párate, para verte. ¿Se puede parar para ver? Sí. Y si se identifica, sería bueno. Sí. Hola, yo soy Nelson. Pues me venían dos preguntas con lo que estaba comentando. Primero sobre el caso de la cueva, ¿verdad? A veces no es que sea una cueva, pero la misma arquitectura de muchos lugares provoca esa reverberación natural, ¿verdad? Sí. En ese caso, a la hora de producir el audio, ¿qué sería lo mejor? ¿Usar paneles acústicos? Y la otra pregunta es, nada más quizás con relación a lo que preguntaba el compañero, sobre los niveles. Si cuando graban ocupan diferentes tracks o si todo se graba en un solo track. La segunda te voy a responder, luego se graban diferentes tracks. Los grabadores el que uso, el Sound Device, son diferentes tracks donde tú especificas lavalier o boom. Entonces, a la hora de editar, el que edita escoge... ¿Puedes separar? Puedes separarlos. Van separados. Ajá. Todos. Van separados. Polywave se llama, no sé cómo se dice en español. Polywave, que son muchos separados. O sea, ahorita estamos grabando, el micrófono del chino va a salir en un canal, ajá, yo voy a salir en otro. Cuando lo editen, estamos el boom usándolo como... Aquí tenemos 3 tracks. Sí, 3 tracks. Tenemos 4, porque el de las preguntas también quedan grabados. Sí. Si la cámara gira a ti, cuando lo editen van a tener todo corrido. Lo metes en editación y vas a tener los 4 tracks. Se tiene que grabar separado todo, pero tienes que conocer o informarte qué grabadora también tienes y cómo saberla usar. La primera pregunta, como qué paneles se usan. Hay muchos sets que usan, el director de arte usa paneles de plástico y los pinta y parece que son reales. Allí depende también qué micrófono. Si tú usas un lavalier y que está bien escondido y todo se agacha, el mismo cuerpo no permite que te reverbere la voz. Pero si solo usas boom, tú le tienes que decir al director, mire, si solo uso el boom, se va a oír y se va a ir todo el eco, ¿no? Entonces, eso es, no sé si te respondí la pregunta. Con lavalier, bien, sí hay un poquito de reverberación, pero muy poca, especialmente en qué tipo de escena. Okay. Bueno, sigamos. ¿Cómo? De hecho, sí. Sí, de hecho, como dato curioso, Ricky vino temprano con su equipo, el equipo de audio que ven montado, está diseñado por él ahorita aquí en la sala. Así que también ahorita estamos siendo parte de una escena igual. Sí. Bueno, ya que nos hablaste un poco y compartiste, porque
Con él podemos pasar horas hablando sobre todas sus experiencias, ya sea como productor, como director, sea como diseñador de audio, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo es tu día a día en un estudio de grabación? 12, 14 horas. Un día para mí en producción, Vaya, eso es lo primero, que te despierte la nieta. sí. Un día antes tenés que recibir tu hoja de llamado. tu hoja de llamado y allí tú ves todas las especificaciones de lo que se va a hacer. Si es una entrevista, si es una escena, o si son muchos días, bueno, digamos un día, ¿no? Y allí te dicen las escenas, si es una película, cuáles escenas se van a grabar. Preparas todo tu equipo. Regularmente le pregunto a la PM, Producer Manager, la productora manejadora, o qué cámara van a usar, si es por primera vez que voy a trabajar con alguien. Así llevo los cables adecuados, que yo tengo de todos los cables para el timecode. No sé cómo se dice timecode. Timecode. El sí. timecode, está bien, la cajita de tiempo. Entonces, se prepara todo lo que vas a usar. Llegas regularmente como sonidista, te de la cámara entran, digamos, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Te especifican la hora a las 6:30. Vas, te presentas, si es por primera vez o si ya lo conoces. Pero cámara y sonido entran casi a la misma hora. Por ejemplo, Media un estudio hora. de grabación. Lo que sucede, lo que yo veo, en mi experiencia, cámara es más equipo, Sí. por las luces. Entonces tienen que entrar con los camiones y tienen que bajar todo el rig. Todo, No puede estar interfiriendo No puede con estar ellos. interfiriendo. Una vez que ya, si he trabajado anteriormente con el director de fotografía, o sea, lo saludamos. Si no, preparo, abro mi equipo y empiezo a ponerle en la cajita de timecode a todo, y yo estoy encargado de la claqueta y de los timecodes. Si son 2 cámaras, 2 timecode, ya sé el tipo de cámara que es, si es Sony, si es Arri, los cables se los llevo y hablo con el Second AC, con asistente de cámara, o el primero, si tiene solo un asistente, hablo con él y se lo doy. Y a veces me dicen, ¿me lo puedes hacer? Estoy ocupado, chévere. Uno lo hace, timecode de las cámaras, le doy el delay y empiezo a ver a qué horas va a ser el make-up del artista. Si entramos a las 6:30, tal vez el artista va a llegar a las 8:30, 9. Entonces empiezo a preparar todo, a ponerle todo label, a prepararme si es una escena donde la cámara ya la empiezan a posicionar y dónde voy a estar yo, con el boom, dónde va a tener mi grabador. Antes de eso busco un espacio, todos buscamos un espacio, lo que se llama el Video Village. Yo soy el Sound Village, que allí voy a tener mi carrito, Tu islita allí. mi islita, mi carro, y con todos mis baterías, todos los Monitores. cargadores. Cuando llevo el carro y quieren monitores, llevo monitores también, o sea, para estar viendo la escena. En muchos casos, pues, llevo asistente o el boom assistant. Y ya después de eso, que se presenta el talento, se llama talent, voy y me presento y le digo, yo soy el sonidista, Ricky, y yo te voy a microfonar, yo soy el que te hago que te oigas maravilloso, ¿no? Así. Y en el maquillaje veo también qué Vestuario va a qué llevar. vestuario va a usar, porque eso es muy importante. O sea, dónde le vas a poner el micrófono, cómo vas a ponerlo. Si es actriz, regularmente se llevan unos straps donde se le pone la valier, o se Como llevan fajitas, como sí, es como fajita. O muchas veces, si sos producción un poco de menos presupuesto, en medio del brasier hay unos clips también que uno usa y testea y empieza rodaje. Si hay alguna idea del director, él me la dice, si es afuera. Eso te iba a preguntar, ¿tu comunicación directa con el director es con el primer asistente o cuál es el nivel de comunicación que existe con ¿quién te da el ok o que ese es el sonido que quiero? He tenido la suerte de trabajar con muchos directores que se dirigen a mí. Okay. Y tal vez es por la confianza que uno da.
y he tenido esa suerte. Y también yo opino, por ejemplo, hay escenas en cocina y lo primero que digo, oye, hay que desconectar la refri. O sea, así como esto se tiene que desconectar. O sea, o hay algún otro ruido, o del aire acondicionado, y yo voy y le digo, mira, el sonido aquí está, el fan del aire acondicionado se daña, ¿no? O sea, hay que cerrarlo o apagarlo. Y eso, algunos lo toman bien, o otros lo toman, no, así que se vaya. Y el otro dice, no, tenés razón. Sí. Lo de la refri es inevitable, o sea, yo la desconecto porque la desconecto, freezers. Cosas así, los directores, muchos te lo agradecen, pero yo lo veo de nuevo. Pensando en la post. En la post, por acá hago postproducción. O sea, y hay muchos directores que se dicen, wow, es que tenés razón. Por ejemplo, nosotros vamos a tener problemas con ese... Bueno, para el boom estamos usando un denoiser, un cancelador de sonido, sonido sucio. Los lavalier que estamos usando son unos CO11S, 11, que son Sanken, que son hechos en Japón, son muy buenos para cancelación de sonido también. Entonces, bueno, después que lo edites, tú vas a saber si es eso. Pero, como dijo Diego, traje mi equipo para que también ustedes vieran. Con esto he grabado películas, con esto he grabado comerciales, short films, ha viajado conmigo a muchos lados. Esta es una de las bolsas que tengo, la más pequeña. Y ya cuando está el carro, ya es donde están los monitores, está la consola también, especialmente cuando se hace narrativa y que tienes que estarlo mezclando o haces shows de televisión. O sea, son diferentes escenas donde usas diferentes equipos. Cuando uno ve a Ricky así en entrada, uno piensa que él es rockero, que él toca música, que es heavy metal, o sea, bueno, cuando yo te conocí, esa es la primera impresión que me dio. Sí. ¿Vos llegaste al sonido por medio de la música o al revés? ¿Por qué tu afición al sonido? Yo estudié música clásica. Estudio música, no terminé, o sea, no estuviera aquí. Pero había una clase en el colegio donde yo estudié, Los Ángeles City College, que era de ingeniería de sonido. Pero en aquellos tiempos, en los 90, era análoga. Y la daban los sábados. Y la quise tomar porque se me hacían, yo veía que grabar una canción, o sea, tuve mi banda, era muy caro. Entonces dije, si ¿Tenías un grupo de música? Sí, si me meto a esta clase, voy a aprender cómo poner un estudio en mi cabeza, ¿no? En cassette, en tape. Y la tomé y empecé a aprender y me fue gustando. Las consolas, cómo trabajan, o sea, cómo podés mandar señales a diferentes monitores, los instrumentos, micrófonos. Y empecé grabando en Pro Tools música. O sea, abrí mi estudio en el 2003, empiezo grabando música y grabé de todas bandas y cumbias y todo, ¿no? Y tiene una colección de guitarras increíble en su estudio. Y vengo y empiezo a trabajar y como en el 2008 alguien me dice que le arregle me dice, grabé algo y crees que me lo puedes hacer en Pro Tools. Y le digo, yo nunca he hecho eso, pero te lo hago. Y empecé a descubrir cómo Pro Tools estaba hecho también para editar movies en post-production en sonido. No lo sabía. Con eso empecé y me fui metiendo hasta que fui haciendo otros cortos y ya llegué, entonces me agarraron de varios lugares donde lo que había aprendido en el estudio lo puse en práctica. Y después empecé a trabajar con cinematógrafos que me involucraron más en sonido, que se los hiciera. Entonces fui buscando y me fui llevando y la curiosidad hasta que terminé haciéndolo profesionalmente. Pero que te guste la música y aplicarlo ya en la parte del cine, también le lleva yo he visto, por ejemplo, a sonidistas o editores que son músicos o que les encanta la música y es increíble cómo desarrollan otro gusto por el audio, el sonido, la sensibilidad. Y a la hora de diseño, por ejemplo, de audio, increíble la ventaja que tienen sobre alguien que no le ha gustado o no ha practicado la música. ¿Crees vos que sí tiene mucha influencia la música? Tomas muchas referencias porque el sonido son frecuencias. Y una de las cosas que yo me he preocupado en aprender es leer
frecuencias, o sea, oír frecuencias. Por ejemplo, los actores, hay unos actores que ellos pronuncian mucho la S y hay un plugin que se llama Deezer. Entonces lo hicieron porque en inglés, en otros países también, dependiendo de donde eres de Estados Unidos, por ejemplo en el Midwest, la gente pronuncia mucho la S. Entonces cuando tú vas a mezclar algo, se oye mucho la S y ese se llama el plugin Deezer. Específicamente. Específico para ese y tú se lo metes. O la ecualización. Y eso es muy importante porque dependiendo qué micrófonos uses, es también la ecualización o las frecuencias que usas. Un Sennheiser tiene diferentes frecuencias, a un Rode, a un Cheps, a un DPA, a un Sanken, o el Countryman en los Lavalier, o sea, el MK2, el MK1, o sea, todo eso, uno de tanto oírlo ya sabes más o menos qué frecuencia estás escuchando. Y la mayoría de sonidistas los tenemos, aunque tenemos de diferentes, tenemos nuestros preferidos, cómo se oye mejor. Bueno, en español creo que la PET, tenemos un problema con la PET también, ¿no? Bueno, en español tenemos, ves que los actores argentinos cuando hacen películas, ellos les tienen que quitar el his que le llaman. Entonces los actores son entrenados para no hablar como argentino con eso. Hay muchas formas, o sea, cuando ves una película de República Dominicana, ves que ellos hablan bien porque se les dijo, pero cuando hablas con un dominicano te corta la frase a la mitad. Eso lo aprendí con un director dominicano. Y con los puertorriqueños con la L. Sí, a menos que quiera ser bien específico en la película, aunque el audio lo quiera el director así. Igual los salvadoreños, o sea, hace poco hice una película salvadoreña y la mayoría de actores, o sea, salvadoreños que se han entrenado en México hablan un salvadoreño muy, muy perfecto. Que tú dices, bueno, Los salvadoreños no hablan así, sí. no hablan así, pero hablan como salvadoreño, pero ellos tienen el vocal educado, coach, sí. el vocal coach que le llaman. Entonces, y esa es una de las cosas en postproducción que hay directores que dicen, no me gusta cómo suena, empiezas a ecualizarlo. No me gusta esto. O sea, hay también eso de los directores, la manía que qué les gusta y qué no les gusta. Vos dijiste, hablabas sobre presupuestos y sobre condiciones básicas para poder que un proyecto pueda tener un buen sonido, independientemente del presupuesto, de cómo adaptarlo, pero ¿cuál es tu recomendación? Y que lamentablemente cuando el sonido es de los departamentos que más sufren cuando hablamos de presupuestos, ¿no? Cortémosle ahí y no le ponen mucha atención al sonido y yo creo que también eso es lo que pasó con Lucierna. Bueno, ahí después no sé si es el mejor momento para hablar sobre eso, pero ¿cuál es tu recomendación para que un proyecto tenga un buen sonido? Bueno, la recomendación primero, el que va a hacer el sonido tiene que educarse. Para mí es lo importante, educarse en cómo lo hizo alguien profesional. Y siempre preguntar y siempre tener referencia. En un bajo presupuesto siempre hay que hablar con el director bien, claro, porque el director piensa que porque agarró algo barato va a salir algo bueno. Sí. Entonces, o sea, el productor te va a decir, no, es que mira, que hazlo por esto, solo tengo esto, pero no vas a llevar un equipo de $30,000 y que te paguen $100, $50 al día, o sea, no va. Sí. Entonces para mí lo he hecho, he hablado con los directores, mira, esto es lo que vas a tener. Si tú me inviertes más y te puedo traer un poco más de equipo, que te lo rento, te va a salir un poquito mejor. Entonces, eso creo que es el básico. Segundo, ya la técnica, tenés que, en mi caso, porque pues vivo en Los Ángeles, vivo en Hollywood, o sea, de esto mucha gente vive, preguntas o ves, te vas informando mejor, ¿no? Pero aquí yo siento que tienen que haber más cursos, porque yo he visto... De sonido específicamente. De sonido específicamente, porque mucha gente en nuestros países latinoamericanos se enfocan en la óptica, en la cámara, esto, en que vas a la luz y todo. Pero hay dos cosas que no mucho se enfocan, para mí que son bien importantes, el arte y el sonido.
Porque si tú tienes un buen arte, un DP te va a trabajar 1000 veces mejor, con colores, matices, porque el DP eso es un artista de color. Y el sonidista, si tienes mejor sonido, vas a traer un mejor micrófono, un mejor grabador, vas a tener más ideas, vas a poder, hay escenas, por ejemplo, en la playa donde vas a poner, como se llama, un micrófono, un plant mic, el micrófono de planta. Entonces, yo aquí traje uno, se lo voy a mostrar, es un DPA que si estoy desnudo así con calzoneta en la playa y la actriz y todo, ¿dónde lo voy a microfonar? Entonces, abro la lata de Coca-Cola, se lo meto ahí y ay, qué rico, fíjate aquí, ¿me entiendes? Y vos te la paso, entonces me agarras mejor sonido, pero ese micrófono que va ahí te cuesta mucho dinero y el transmisor, o sea, uso Electrosonics, sale mejor el sonido, o sea, todo eso tienes que hablarlo con el director. Esto te va a salir con este precio. 50 pesos babas, por decir algo. Pero si querés, tomémonos una pausa para ver más de tu trabajo. ¿Quieren ver otra de Mongolia o quieren ver más de tus trabajos? Bueno, de Mongolia a mí sí. particularmente me encanta. Hablemos después de esta, la segunda película que hice en Mongolia, mostremos el tráiler. Okay. Que esta también fue la primera película que la sumir a los Oscars, ¿cómo se someter? Participó en los Oscars. En los Oscars entran, digamos, 90 películas, 96. Las inscriben internacional y hay varios cortes. Hay el corte de 50 y el corte de 35. Esta entró al corte de 20. Okay. Ya casi. Ya después a los cuartos de final, por decir algo. Los cuartos de final. Ya de 20, porque son muchas internacionales y son muchos países. Esta entra a los 20. Pero ya no entra en lo que es las 2 y después las 5 o 6 que quedan. Pero ya entrar a las 20 te puedes dar por satisfecho, me imagino, ¿no? Sí, en el caso de Mongolia, porque fue el primer año que participó y se inscribió en los Oscars, porque es un protocolo, le metieron un presupuesto para eso también, porque hasta para postproducción tiene que haber un presupuesto. Le metieron presupuesto para postproducción y como para someterla, no sé cómo se dice. Para aplicar. Para aplicar a los Oscars y fue la primera película. Okay. Entonces es muy satisfactorio. ¿Qué crees que sí, la Children of Genghis. Миний хурдан борморыг манай гол дуунаад уралдуулж ойлгох болчихгүй. Би мөрөнд чадчих шүү дээ. Тэгж азар згэж болох уу та. Манайх мөрөөрхөн. Болохгүй юм. Манайх хэзээ мөрөөрхгүй юм бэ те? What a wonderful countryside. The air, the nature, the people. Энэ хувцас чинь биднэрт хэрэггүй. Сансны зургаар бүтчихдэг ажил гэж байхгүй шүү дээ. Veo que en esta película, bueno, que es bien cultural, es bien tradicional, ¿verdad? Hay muchos niños en las escenas, además es difícil trabajar con los niños, pero hay algo bien especial también para vos, haber trabajado con esta película. Me comentabas sobre particularmente uno de los niños que participó en la película. Sí, regreso a Mongolia en el 2016, ya con mi equipo, mis hijos, que trabajamos 34 días. O sea, te llevaste a toda la familia a Mongolia. Sí, porque mi hija es la que es sonidista también y diseñador de sonido, mi hijo es cinematógrafo, mi nuera es productora y actriz. Entonces, fue increíble porque fueron muchos diferentes sets afuera, ¿no? Bastantes exteriores. A ellos lo que les preocupaba eran que para el mongol es cultural el caballo, es cultural. Un niño empieza a andar en caballo antes de caminar, es la tradición. La tradición. Entonces ellos lo que querían sacar es que cuando son carreras de caballos que se hacen, es un festival, Nadam, pero son carreras que hacen adultos, pero en esto es en un pueblo, que son niños. Niños de 6, 7 años, el niño en ese tiempo tenía 9, Bimba, 9 tenía algo así. Y lo que el doctor Dorj Jabbar, lo que le quería era cautivar cuando los niños iban, porque hay escenas donde van hablando,
porque se van no como peleando, Ajá, pero hablando. pero discutiendo. Y él lo que quería, iban drones, iba cámara en una camioneta, que el sonido saliera bien cuando ellos estaban hablando. Que él no lo quería hacer overdub, no lo quería hacer ADR, nada de eso. Y que los caballos, que fuera un sonido donde los caballos llevaran sus propios tracks y los actores sus propios tracks. Entonces, trabajamos mucho, por eso mis hijos me ayudaron mucho. Y lo triste es de que el actor principal, Bimba, los niños fueron galardonados también en Mongolia, pero Bimba lamentablemente hace 2 años falleció. ¿Ya con cuántos años? Ya. Tenía como 17 años. Sí, tenía como 16 años en un accidente de moto. Y entonces fue bien devastador. ¿Por qué dejó el caballo? Tenía que ser mosca. Sí, es que el caballo es la onda, pues no ¿Sí? la moto. Perdió la tradición cultural. Sí, Pero sí. sí, o sea, y qué bien que... Pero es triste, pero Triste. una satisfacción muy bonita. También se hizo la postproducción en Los Ángeles. Trabajamos mucho para que quedara todo súper nivelado. La música igual fue... Ellos usaron, en Mongolia tienen la sinfónica de Modern Horn, que es un instrumento antiguo de ellos, y que está hecho con pelo de caballo. Y la música yo la mezclé también en la película. Y fue una satisfacción muy bonita que me llevó a China, me llevó a Toronto, nos llevó a diferentes festivales. La presenté en Cuba también, la llevé a Cuba, el Festival de Jibara. Pichi, un actor y que dirige ese festival, me conoce porque hice otra producción en Cuba, esa es otra historia. Sí. Y él preocupado que ese festival era para dedicado a los niños y no tenía películas de niños. Me conoce por medio de la película que estábamos haciendo en Cuba y me dice, tenés que traerla. Pero no la tenía traducida en español. Y entonces la hicimos, Isabel, mi esposa y yo, la hicimos en 2 semanas, traducida al español, de inglés al español. No había ChatGPT, qué lástima. Sí, quien vio esta película y le gustó mucho fue Damián Bichir. Damián Bichir. Sí, él estaba ahí y él me decía, pero ¿cómo es que andas allá en Mongolia? Llévame. Le decía, no sé ni cómo llegué yo, ¿no? Mira, hay una similitud, me atrevería a decirlo, Ajá. y creo que estarás de acuerdo conmigo, que bueno, nosotros también como familia tenemos esa similitud con ustedes, de que como grupo de familia tenemos también la experiencia en la parte de la producción, todos estamos involucrados en la parte de la producción, y no solamente para vos, sino que también me imagino que para grupo familiar, esta película quizás ha sido de los retos más difíciles que han tenido a nivel de producción de sonido, de audio. Sí, retos. Les hablaba anteriormente, en el blog anterior, que la comunicación con el director es bien importante. Y uno estar preparado como sonidista es muy importante. Y me recuerdo, hay una escena donde ven al papá y al hijo, Dorchino, esa. Entonces, hay una historia muy interesante de esa escena, porque el director una noche antes me dice, tenemos un problema. ¿Cuál? Que adelantamos una escena y lo vamos a dividir porque estamos tomando demasiado tiempo, ya no hay pues presupuesto para todo, ¿no? Entonces me dice, esa escena es muy importante porque es como un retiro del papá y el hijo, y queremos que tú te vayas con la cámara A y con tu equipo y dejar... otra unidad que la manejaba Richie y Mars, la manejaban, ellos se queden o te llevas a otro, se queden ellos y que ellos hagan el audio con cámara. Y le digo, no, pero no, ¿y por qué no? Le digo, porque yo traigo un segundo grabador. Y me abraza y casi llora. Entonces, estar preparado, y esa escena de eso, mi hijo es el responsable del audio. En las piedras esas, creo que él estaba escondido, les puedo decir después de la presentación. No sé, estaba escondido bajo las piedras. Y caminaron. ¿Dónde estabas ahí? ¿Dónde está tu hijo? No sé, por ahí está Richie. Ajá, decirnos. El micrófono, Diego. Contanos esa escena.
Era un shotgun mic con un transmisor inalámbrico. Y creo que al papá estaba microfoneado porque solo era de 2 canales en la grabadora. Híjole. ¿Pero cuántos días caminaste? No, pues era todo un día. Tuvimos que acampar y pues por la lengua no supe que íbamos a acampar. Entonces, el idioma. No llevé nada de para dormir. O sea, y así, y alguien dijo, oh, pues aquí tengo una colcha, aquí se la presto. Y luego comimos, cenamos caballo en lata. Sí, como el caballo. Y esa fue la cena, y luego nos levantamos a las 4 de la mañana, agarramos la cena que duró como una hora, solo era lo del drone. El drone, ajá. Y ya de regreso a caminar otro día. Wow. Sí era como 8 horas de caminar. Yeah. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, vemos más clips para que... Ajá. A ver, ahí levantaron la mano. Hola, mucho gusto. Quizás mi pregunta pueda sonar muy básica porque soy nuevo en el área del sonido. Entonces, pues tengo una pregunta porque cuando mostró el tráiler se oía el zapateo de los caballos y se oía el soundtrack. Entonces, ¿cómo usted prioriza digamos, qué va a sonar más fuerte, el zapateo del caballo o el soundtrack? ¿Y cómo puedo lograr esa armonía para que se oiga más bonito? El micrófono. Y en mi colegio me pidieron que hiciera un cortometraje y el sonido pues no es muy bonito. Entonces me dijeron a mí que regrabe los audios, regrabe los diálogos o invéntese el sonido, como creo que se inventó usted el sonido del resorte que suena por ahí. Entonces, ¿qué tan necesario es? ¿Qué tan necesario o si es importante regrabar el sonido o recrear el sonido? Mira, por mi experiencia en esta película y en otras, lo que hice yo para que agarrar el sonido, para mí es bien importante grabar el sonido on set, lo que está pasando, porque es el momento. Lo que hice aquí con los caballos, uno de estos micrófonos le puse como una perdón, como una esponja, y se lo puse al caballo al lado, donde va agarrando. ¿En la montura? En la montura. Ajá. Llevaba el niño el micrófono acá, y el de la montura llevaba el micrófono para los cascos. Ahora le puse a 2. Cuando ya tú haces la mezcla en postproducción, en la mezcla de postproducción hay reglas donde el diálogo va a mucho volumen. La batería. El diálogo lleva su nivel principal. La música lleva su nivel, que es un 50%. Si lo haces 5.1, que es lo que trabajo mucho, lo haces 50% en los parlantes de enfrente, 25% atrás, y de ahí va todo lo que son los efectos o los folies, y lo vas mezclando a un nivel, son unos meters que vas usando, y le vas dando, por ejemplo, abajo de la voz, entre medio de la voz y la música, vas poniendo los efectos para que la música resuene, el efecto se oiga poquito, pero la voz resalte. Es muy importante que tú grabes un buen audio, aunque estés haciendo en escuela, que lo grabes muy bien. Y para eso, por ejemplo, ¿tenés maestros o tenés gentes? Tenemos aquí a Asbun, que yo sé que él es un sonidista. No voy a estar, pero tú le puedes llamar o puedes llamar, oye, ¿cómo hago esto? Mira, tengo este presupuesto, ¿me ayudas? Porque es importante desde muy temprano en tu carrera aprender a hacer bien las cosas. Porque si le empiezas a hacer como chafita, así, pues no le vas a sentir el gusto de la satisfacción.
una cosa es grabar audios y en tu oído, por eso te digo, informarse es muy bueno, saber cómo usar tus decibeles. Decibeles es la ganancia de sonido que hay y qué es lo que te distorsiona y qué no te distorsiona. Si yo me lo pongo muy cerca, va a distorsionar en el parlante. Así son tus oídos. Entonces tienes que aprender a qué nivel es oíble, tanto en tus oídos como en los speakers que lo vas a presentar. Y para mí tienes que aprender o tienes que informarte, o sea, por eso hay estos talleres. Las medidas de sonido tienes que aprenderlas. Uno las aprende, yo las aprendí. Yo no sabía nada de esto. A mí al principio hacía distorsión y pensaba que estaba bien para mí. Pero lo vas con experiencia, entre más trabajes, entre más lo apliques, más te vas dando cuenta de tu conocimiento o de los errores que cometiste en una película anterior, un short, un cortito, ya no lo vas a cometer y lo vas reparando. Mira, Ricky, pero ahí me lleva a otra cosa sobre la parte del respeto, de cómo te ganás el respeto vos en set. Es decir, si tenés debes de tener una personalidad para también imponerte y decir, vaya, si no apagamos, como lo que dijiste del refrigerador, si no apagamos el refrigerador, yo les estoy diciendo ahorita, si no vamos a tener problemas en post. Sí. Entonces vos me imagino que tenés que negociar con el director tus tiempos antes de empezar la acción, ¿no? O sea, te tenés que imponer porque si no, de lo contrario, a vos te van cuando termine la película, ¿no? Sí, yo hablo con el director directamente. Ajá. O sea, trato desde el principio ganarme la confianza y hacerle ver que si me llevo allí es para algo, no para que pierda su dinero. Y no es imponerse, simplemente es hacerle ver al director, uno tiene que visionar. Uno como sonidista es el primero que oye la película y el director de fotografía el primero que la ve. Y el DIT es el primero que la ve con audio y video, o el director, ¿no? Con el IFB. Entonces, no es imponerte, simplemente es decirle la verdad. Ajá. O sea, hace poco me pasó algo, estábamos trabajando en un trailer, porque también esa es otra cosa, hay películas, hay TV sitcom, hay reality shows, hay trailers, hay teasers y hay short films. Sí. Entonces un trailer es algo que ya tienen el script y solo están haciendo los pedacitos para mostrárselo a la compañía, para vender. Para vender, le dicen, mira, esto hicimos. Y había una escena esta es basada en los años 80, es una historia real, se llama Rocketman. Ajá. Es el guy que inventó el fly pack, unos que vuelan todavía. Pero eran dos inventores y se pelearon, se secuestraron. Es bien interesante. Pero no es el que de las Olimpiadas. Sí, él mismo. Okay. Ese secuestró y se lo llevó al mar al otro, lo quiso matar y se resucitó. Es historia real y luego lo llega a ver. Entonces hay una escena donde se golpean y llega la ambulancia. Hicimos lo de la ambulancia y los de la ambulancia eran actores, pero también ellos rentan la ambulancia. Una ambulancia de los 80 con un motor diésel, pero enorme, ¿no? De 8. Ajá. Y entonces, entra la ambulancia en escena, grabamos todo, y ya cuando la ambulancia estaba parada, ya estaba el actor adentro en cama y allí le decía dónde te duele y todo, y le dije al director, oye, tenemos que apagar la ambulancia, porque si no el audio, como vamos a estar adentro, y usé los DPA, ahorita los pueden ver, unos clips, lo usé, te lo voy a ensuciar mucho. Y entonces me dijo, ok, y le dijo a los de la ambulancia, oye, tenemos que apagar la ambulancia, y ellos decían que no, decían, no, si esto lo hemos hecho muchas veces y así graban. Y se me pusieron a mí y a mi hija como con los malos nosotros. Y le dije, no, es que tienen que apagarlo porque si no, no hay limpieza de audio. Y le dije al director, mira, este audio en la ambulancia lo podemos grabar y dárselo después a postproducción y que lo ponga y que lo nivele. Ajá. Que lo integre después. Ajá. Pero ahorita, para mí, yo te lo recomiendo que lo hagas limpio, sí. Y me di la vuelta. Y lo dejé pensando en el futuro. Y ya regresa y me dice, la van a pagar. Okay. Entonces, tú tienes que ser sincero y tienes que visionar cómo va a quedar. ¿Qué es lo que... Una película
es todo ficticio, tú lo puedes crear. O todo lo puedes crear en postproducción, no todo, pero la mayoría. Pero un sonido de una ambulancia lo puedes hacer, pero el audio es lo principal, es el rey, es el que le tienes que dar valor. No es tanto imponer, es tanto negociar y decirle al director, siempre sean sinceros con el director, porque eso les va a dar confianza a ustedes y a ellos también de que están haciendo un buen trabajo. O cosas así, o sea, van a vivir en el audio. Sí, o es como que detectas a la hora de estar grabando, detectas un problema y si no lo reportas, que tienen que repetir la escena, porque hubo una interferencia, etcétera. Si no tenés el coraje, pues a eso me refería yo, ¿no? La personalidad de decirle al director, mira, tenés que repetir porque hubo problema de sincronía o de problemas con la microfonía, ¿no? Tenés que reportarlo en ese momento. En el momento, bueno, en la historia, en el caso de, en la historia del audio, solo habían, cuando leí la historia del audio, que empezó en 1926, la primera película que se hizo con audio, pero durante mucho tiempo solo habían dos personas que podían parar la escena. Era el director y el sonidista. El audio es muy importante. Hay un documental de George Lucas, de Tarantino, de Steven Spielberg. No me recuerdo cómo se llama, se lo voy a recomendar. Y donde dice Spielberg, el audio es la mitad de la película. Siempre. Yo no hubiera hecho nada de Jurassic Park, Tiburón, o de Tiburón o de Star Wars sin audio, dice Lucas, porque todos esos audios de los monitos que salen, eso fue creado. Entonces, y es un documental muy interesante. Pero antes eran las únicas dos personas que podían parar la escena, el sonidista, si había algún problema, y el director. O sea, cuando estás cerca de un aeropuerto, o sea, la señal va pasando, tú estás así y tratas de que el director te vea, o el primer AC y avión, ¿entiendes? Sí, o sea, o levantas la mano que te vean y si hay una ambulancia, más en Los Ángeles que hay muchas ambulancias, sirenas. Entonces, yo me siento con la responsabilidad de que ese audio salga limpio. Y especialmente en una escena pequeña que la puedes volver a hacer, o se detiene en el momento y la vuelves a retomar, pero ya sale las palabras, el audio limpio. Tienes esa responsabilidad como sonidista. Y de nuevo, no es que te impongas, sino que a ti te contrataron por hacer un buen trabajo. No por solo presentarte y poner en tu Facebook, ay, soy sonidista. No, nada de eso, no. Sino que tenés que el respeto. Pero esa es la historia del sonidista. Era muy respetado, teníamos créditos. Hoy no los ponen créditos. ¿No? O sea, te ponen crédito y al final, pero antes en las películas se ven películas de México, de Pedro Infante, de Negreta, y sale cinematógrafo, y luego sonidista y mezclador, y te salías en los primeros créditos. Porque es necesario. O sea, lo iban innovando. Hoy, o sea, hasta va a venir AI donde puedes hacer, bueno, no puedes hacer todo, pero es tu responsabilidad. ¿Alguien más? Si no vemos más clips, bueno, démosle. Sophie, where did you get these marks? What marks? If there's an entity around, then it's not a good idea to be doing this. It's the only house without power. Well, someone made the call. ¿Preguntas? Ahí levantaron. Bienvenido, Stanley. Gracias. A tu familia. Mario. Chino, gracias por estas oportunidades tan valiosas. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo en postproducción y generalmente tengo la preocupación cuando se va a hacer un rodaje que ya tengo yo, digamos, que ya me han avisado que quieren trabajar conmigo la parte de postproducción, porque yo siento que muchas veces la parte de sonido en rodaje
no se tiene la conciencia de conectar hacia dónde va ese sonido. Es decir, tratan de grabar con cierta calidad, pero por ejemplo, yo les digo, graben ambientes y grábenlo por lo menos en estéreo y de ser posible en sonido cuadrafónico, pero es algo que jamás se da. Entonces mi pregunta es, y me gusta tu concepto de que cuando tú grabas ya vas pensando en cómo va a ser o como para qué va a servir el sonido en postproducción. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta, porque si trabajo películas salvadoreñas, no me gusta estar buscando librerías, porque esas librerías suenan diferente. Entonces, prefiero salir yo a grabar ambientes con mi equipo, por lo menos cuadrafónico. Pero en tu caso, ¿cómo lo haces? En el caso de la película que rodaste en Asia, ¿grabaste ambientes que te pudieran servir para el surround o haces después mixes? ¿Cómo lo manejas? Bueno, en Mongolia grabé todo el ambiente porque sabía que no lo iba a tener en Estados Unidos. Librería, sí. No. Tuvimos la oportunidad de un amigo que trabajaba en Santa Anita Park, donde los caballos. Sí. Y sí, pero sí me sirvió un poco. Pero en la cuestión, especialmente cuando trabajas afuera, o sea, en el campo, en la montaña, tienes que grabarlo porque no vas a regresar ahí. Y esa es otra cosa de que yo, solo que el director diga, ¿sabes qué? No room tone. No lo hago, pero ya sé que es su problema. Pero yo, al final, siempre el room tone. Y, por ejemplo, si es de carros, ¿no? Trato de grabar el carro, solo el motor, así, digamos, 30 segundos, y lo hago label, decir, ¿sabes qué? Este es carro 1, carro 2, y ya lo tengo, para quien lo haga postproducción, lo use. Entonces, lo que yo te recomiendo, aunque no tengas presupuesto, tú te tienes que cubrir vos. En mis años de postproducción tengo bastantes librerías. Una las he grabado muchísimas yo, otras, por ejemplo, la de balas, hay compañías en Los Ángeles, en Lancaster hay uno que solo eso vende él, balas. Tú le dices, oye, mira, necesito R15, RS, lo que sea, esta bomba. Diferentes calibres. Y él tiene diferentes calibres, él tiene un rancho y él ya tiene muchos micrófonos, está hasta en YouTube los videos que él hace y entonces él le pagas, te hace los bullets, se pegan en el palo, se pegan en pared, en el suelo, y él te los manda y dice, sí, esto quiero. Pero trata de hacer, o sea, ahí trata de hacerlo. Si solo eso hace y de eso gana. Solo eso y hace hace. billete, me imagino. Sí, o sea, tiene cómo vivir, ¿no? Ajá. Es un aficionado de las armas también, ¿no? Sí. Pero eso vende porque muchos directores dicen, no es que quiero una arma específica. En el caso de cuando uno trabaja afuera, yo siempre recomiendo que lo grabes y que lo hagas label y también que tú hagas tu librería. Tú hagas tu librería de puertas, si haces postproducción, librería de puertas, librería de pasos, librería de sirena de la ciudad, o sea, librería de lluvia, librería de trueno. O sea, uno puede ir construyendo sus propias librerías y cuando las ocupes, las vas a ocupar. Ríos. Animales. O sea, ahorita que es temporada de la chicharra. Las chicharras, sí, si vas a hacer, o sea, todo eso, porque, bueno, o sea, hay escenas que no vas a grabar en el bosque y con las chicharras y un audio, tal vez te puedes ir a otro que no tenga chicharras, pero como la película es más o menos en Semana Santa, ya le pones las chicharras. Sí. Pero puedes tener más control de tu audio en postproducción. No sé, Luis Mario, si te respondió a la pregunta. ¿Satisfecho? Hablando de eso, y ya que lo mencionó Luis Mario sobre lo de los ambientes salvadoreños, bueno, en Centroamérica creo que tenemos mucha similitud. ¿Cuál fue, y no estaba dentro de las preguntas que acordamos, pero yo sí quisiera preguntarte, porque vos te llegó a tus manos hacer el diseño, trabajar el audio de Luciernas en el Mozote. ¿Ante qué te enfrentaste de lo que recibiste? Sin pena, ¿no? Tranquilo. Sí, fui uno de los últimos que trabajó con Ernesto Melar, así como vos.
Cuando me presentó la película Ernesto, fue un reto para mí, pero era más que todo sacarla adelante como proyecto para cada salvadoreño. Porque el proyecto era grande y la cinematografía estaba bien, pero el sonido sí estaba muy, muy dañado por muchos elementos que, o sea, tiene, ¿no?, una película. Lo de las balas fue una cosa que nunca diseñaron anteriormente, las balas, porque cuando haces una película de guerra y si ella es actriz, a ella le vamos a corresponder un tipo de fusil y le vamos a grabar y ya yo voy a tener los audios de su fusil, cuando me llegue editada, ya esos audios van a estar ahí el fusil. Si Asbun tiene una pistola, una 47, vamos a decir, solo usa esa pistola. Entonces en esta película no había nada de eso. Sí. Entonces el reto fue sacarla adelante con los audios lo más cerca posible a lo que era la guerra en El Salvador. Porque es muy difícil, porque es una película de época, del año 80. Sí. Entonces muchos de esos rifles pues están oxidados o ya no existen. Hoy hay otros M16 o AK-47 que suenan diferente. Esos son retos. Y aparte la ambientación. La ambientación, hay muchos que no se grabó. Y hay otros que no estaban adecuados a lo que es el roomtone. Pero fue muy, muy satisfactorio. En también mi equipo de trabajo, o sea, Beca, o sea, Marci, o sea, me ayudaron porque también usé otros elementos que no se grabaron. Que yo sé que la van a disfrutar. Sí. La vamos a disfrutar por la historia, pero también por todo el corazón que cada salvadoreño en postproducción y en producción le pusimos. Porque lo va a representar a todos. O sea, en algún momento siempre hay críticas. O sea, a mí en Mongolia me han tirado también de que cómo viene esto. O sea, es todo. En Hollywood hay eso. Pero fue un reto porque es una película de época y por la ambientación. Y la historia también. La historia, muchas cosas que faltaron en el audio, que las hice con gusto. O sea, y aparte, cuando tienen que darse cuenta que trabajar afuera, trabajas en arena, en pavimento, de tierra, en palos, en bosques, todo eso es muy un reto. Y por eso tienen que leer bien el script también. Aunque sea un corto, tienen que preguntar dónde va a ser. Hay directores o me llaman y me dicen, no, es que solo quiero que me hagas el audio, pero ¿dónde va a ser? O sea, no, porque no te interesa dónde va a ser. Bueno, gracias, ahí llama a otro. Pero a mí me interesa porque y si me lleva a un río, o sea, me lleva a la playa, ¿y yo qué voy a hacer con tantas olas? No voy a llevar el equipo adecuado. O de qué lado está la cámara, o si quiere que le grabe y llevo solo transmisores regulares y que se van a mojar los pies, ¿dónde lo voy a esconder? Y hay transmisores que son waterproof. Sí. Entonces, uno tiene que preguntar. Hay directores o gente que no te lo quiere decir pensando como haciéndote más bajo que tú solo eres el del sonido, y no es así. Entonces uno tiene que preguntar dónde va a ser o cuántas locaciones. El vestuario es muy importante. Yo tuve la oportunidad de ver el corte grueso, el primer corte de Luciérnagas, antes de que llegara a tus manos, y vi el último corte ya del director. Hay dos cosas que digno de admirar, y es la parte de bajarle el acento a algunos de los protagonistas principales. Tengo entendido que tuvieron que hacer el doblaje en tu estudio. Sí. Especialmente a Paz Vega, que es el papel de Yancy Arias. No quiero hacer spoiler, pues, pero sí, y a mí o sea, dije, wow, o sea, realmente ahí se siente donde hay mano, ¿cómo se llama?, especializada para poder hacer eso. Eso, para mí, me imagino que fue un gran reto, ¿no? La parte del acento. Trabajar con Yancy Arias fue muy... él es de descendencia puertorriqueña, neoyorquino, pero habla muy poco español, y el español que lo habla, sus papeles han sido muy mexicanos. Ajá. Entonces, hablando con Ernesto, a mí no me gustaba que le metía, y no es que nada en contra de los acentos, pero no vamos a meter
acento argentino a un guatemalteco en una película, no podés. Entonces, lo tuve en mi estudio 2 días y trabajamos en el acento. ¿Con el actor? Con el actor. Ajá. Y siendo yo salvadoreño, le decía, tenés que decir esto. Le costaba, pero lo fue agarrando. Y otra de las cosas que originalmente era solo para que hiciera ciertas líneas, y con la confianza que me tenía con Ernesto, le dije que lo mejor lo iba a hacer todo, para que tuviera un solo nivel, como lo que hablábamos, ¿no? O sea, porque no quería que este audio estaba más claro, porque habían grabado tal vez con un micrófono, y este audio estuviera más con bajo, una frecuencia muy sólida. Entonces le propuse, si convencía a Yanciari, de hacer todas sus escenas. Ajá. Y por eso es que se oye en esa forma. Entonces, porque está a una distancia de micrófono, un UA87, un Universal Audio, preamplificador Universal Audio y un ecualizador Manley. Entonces, tiene esa sensación que está aquí presente, más la reducción del acento hace que es bien creíble, es bien creíble. Sí. Entonces, eso también tienen que tomarlo en cuenta en postproducción cuando hagan como agregar el sonido, el audio, ADR. Y también hay un tema que tiene que ver mucho con lo que preguntabas, y es la parte, digamos, como el equipo mínimo que vos considerás que se debería con el que se debería de contar para poder hacer un trabajo, ya sea de documental, de cortometraje, de lo que vos considerás de que es lo mínimo que debe tener una Mira, producción. un grabador decente. Sí, hay un grabador que a mí me gustó mucho, yo todavía tengo de esos y grabo de vez en cuando, es el Zoom F8. Los preamp del Zoom F8 son muy buenos. Y hubo un tiempo como en el 2012, 2013 que salió, que lo comparaban con los sound devices. Y es muy de buena calidad, eso es mínimo. Lo encuentran usado, todavía en buenas condiciones, lo encuentran bien. Pero para ser un poco quizás más básico, elemental, ¿verdad? Tal vez para los que nunca han tenido la experiencia de trabajar con... Cuando hablas de grabador, ¿a qué te estás refiriendo? El grabador es lo que donde vas a conectar los micrófonos, ya sea con cable o inalámbricos, y eso te va a grabar todo el audio en diferentes canales. El F8 te graba 8 canales, entonces puedes grabar a 8 actores. Tienen en F4 también. Bueno, sigamos con eso. Ese es el grabador. El grabador también te va a dar referencia de timecode. Cuando grabas con estas cámaras, creo que sí tienen timecode, pero es muy diferente. Lo puedes hacer, hay una marca que se llama Tentacles. Pero ya cuando empiezas a trabajar con cámaras de cine, tienen la SDI, un conector o BNC, donde el grabador te da el tiempo para la cámara y para el grabador, cuando edites, los dos sincronicen, empalmen con los números. Sí. Eso es muy importante, que se compre un grabador que tenga timecode. Okay, un grabador que tenga un timecode. Un timecode. Después podemos ver, quizás, Sí, para que tengamos una idea de qué es un grabador y de las entradas, Sí. de lo que está refiriendo. Está el timecode también, ¿no? ¿Ah? Sí, tenemos el timecode, ahí Ok. lo pueden ver. Y la otra son unos micrófonos decentes lavalier. La Sennheiser hace uno, el MK2, que si le pone su esponjita y se lo pone bien, es un poquito grandecito, pero tiene muy buena referencia. Y ya para grabar, o sea, está el Sony, están... Yo siento que Rode, DJI, otros, sí son buenos como para podcast, pero para grabar una película creo que te tienes que empezar a gastar en unos Shure o en unos Sony, en algo un poquito más Sennheiser, que la calidad es mejor, tanto de transmisión como de referencia a micrófono. Yo siempre tenía, bueno, al principio, hoy ya no tanto, pero al principio sí, como productor tenía ese problema con mi socio que era DP, que era director de fotografía, porque, o sea, él pensaba siempre en la parte obviamente de la cámara óptica y sonido, ¿entendés? Y entonces, cuando me hablaba de óptica y nosotros teníamos cierto presupuesto para comprar equipo, cuando ya, decía, está bien la cámara, me convenciste con la óptica, pero después me venía con los filtros, ándole, ya, mira, esos espejitos allá a lo mejor le decíamos a la roca,
que nos haga esos guistes para ponérselos a los, ¿cómo se llama? A los lentes. Pero, y también es lo mismo con la cuestión del sonido. O sea, también hay una especie de, por desconocimiento, ¿verdad? Cuando comenzábamos, de no darle importancia, de invertir, quizás no tanto como, bueno, pero o sea, vos sabés de que la inversión en un equipo como el tuyo puede ser igual o más caro que la cámara y una óptica, o sea, cuando estamos hablando ya de sonido profesional, ¿verdad? Pero sí creo de que por lo menos el grabador mínimo, ¿verdad? O sea, tal vez de 4 entradas como mínimo, ¿no? O sea, pero sí de ponerle coco al hecho de la parte de invertirle a la parte del sonido. El sonidista si invierte, vas a invertir y va a decir qué caro, pero siempre le vas a sacar ganancia. Porque una vez que empiezas a saber usar tu equipo y que el director empiece a oír el sonido o cómo grabaste, te va a ir recomendando. O si él tiene otro proyecto. El éxito de ganar premios en un festival, en un corto, no es solo de la historia. No es solo de la historia, es también tanto de la cámara como del sonido, como el departamento de arte, como el maquillaje de los actores. Vestuario. Es una colaboración. Entonces, si tú empiezas a hacer mejor sonido, también vas a tener más trabajo y los directores te van a llamar más. O sea, no está garantizado, ¿no? Porque en El Salvador no estamos haciendo cortos cada fin de semana o cortos que te paguen. Bueno, yo creo que está produciendo más. ¿Vamos a ver más clips? Habana Kitty. Esta producción fue en Cuba. Okay. Fui el supervisor de audio, pero también coproducimos esto con la compañía, conmigo y mi esposa. Y fue bien difícil trabajar en Cuba en el aspecto que podía haber hecho el sonido, pero en Cuba tenés que pasar por el ICAI. Ah, sí, el Instituto de Cine. Entonces... ¿Es como el especie del sindicato? ¿Cómo? Sí, es como el sindicato, entonces no te permiten que otro grabe, sino que tiene que ser cubano y tiene que ser parte del ICAI. Entonces lo que terminé haciendo fue ser supervisor, o sea, me quedé en rodaje unos días, pero entonces me quedé en rodaje porque tuvimos que ir bueno, en el microfoné, o sea, Ron me dice, ¿sabes? Ron Perlman, el actor, me dice, oye, me tienes que microfonear porque no es que desconfíes, sino que es un equipo muy antiguito y lo supervisé en varias escenas, o sea, porque, por ejemplo, en una escena entre el hijo y el Ron Perlman y la Arenal y hay unos pajaritos que le están dando comida. Entonces, y está bien, la cámara está en pajaritos, los pajaritos se graban, pero cuando se da vuelta la cámara, los pajaritos ya no están. Entonces yo le digo al sonidista, oye, hay que sacar la jaula. Y me dice, ¿por qué, chico? Pues la jaula ahí está. Le digo, es que el pajarito va a cantar y cuando se edite, va a haber un pajarito que termina antes o después y así. O sea, yo imaginándome, porque tiene que estar limpio. Le digo, y los pajaritos se les puede poner después. Le grabas solo pajaritos. No, pero es que no puede ser. O sea, se me puso y mira, lo convencí por el director. Pero sí, para él tenía que estar la jaula de los pajaritos. Y yo en mi cabeza me reía porque decía, es que usted no entiende que la película es... O sea, no podés tener, si la cámara está volteada, ya no, sacar la jaula. Ya no está el actor en la jaula. Bueno, lo terminamos haciendo. Pero por medio del ICAI no podés, o llevar equipo, no se puede llevar equipo. Tenés que usar el equipo de ellos. Sí, porque... Bueno, no sé, son cuestiones políticas de Estados Unidos. Ellos piensan que los vas a espiar. Sí, claro. Puede ir una bomba ahí o cualquier cosa. Ho 15 date sold out, abbiamo un contratto. Ma che fa? Lei è il suo agente. Ma faccia qualcosa! This is your chorus. ¿Cuál es el problema? We need grown-up choristers. Isabel.
entiendo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Víctor, de tu hijo, mi hijo. Él sabe de ti. Está obsesionado contigo. Para ir terminando, Ricky, nuestro sueño, nuestro objetivo con la Escuela de Cine es ver si en este año podemos organizar, programar un taller intensivo contigo. Yo quisiera que nos dijeras, porque bueno, Ricky también da clases en la universidad en Mexicali, que sería en la frontera de Estados Unidos con México, y ya tenés estructurado ciertos talleres, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco sobre los contenidos y lo que ojalá que lo podamos hacer este año, sí, ¿verdad? Y ¿de qué tratan tus talleres? ¿Qué incluye? En el 2016 fui invitado por el director de la Universidad del Departamento de Cine de Mexicali a dar un sonido, ¿no? Jorge Martínez me invita, y entonces se me hacía a mí como muy aburrido llegar yo con mi equipito y ya, ¿y qué iba a hacer? Nada. Entonces se me ocurre decirle, ¿sabes qué? Voy a traer conmigo un cinematógrafo, voy a escribir un short, porque escribo, y damos una clase de 2 días y lo filmamos. Eran 2 escenas. Y lo hicimos. Entonces se me va, con el próximo año lo hicimos, me llama con anticipación y me dice, oye, ¿listo para el taller? Digo, ¿cuál taller? No, pues el mismo del año pasado. Bueno, digo, ¿qué hago, no? Y empecé a crear un taller donde combino el sonido, cinematografía y dirección, guión y dirección, donde por 3 días los alumnos que se inscriban van a trabajar en los 3 diferentes departamentos. O sea, el primer día van del sonido, se les explica cómo es que se hace, pero se trabaja en inglés se dice hands-on, como ustedes, los alumnos también trabajar haciendo. Entonces, en este caso, o sea, mi hijo es cinematógrafo, él va y prepara la cámara y le va enseñando cómo es que se prepara la cámara, si llevamos AC, le va diciendo, y dentro del guión lo hacemos dentro de la escuela, donde los prestan un salón, donde los prestan las oficinas. Usamos, he llevado varios actores y actrices de Los Ángeles, la última vez Becca participó, o sea, y entonces lo hacemos también en conjunto con los estudiantes. El que está estudiando para actuación se involucra. Y Jorge y Salvador Chava están encantados porque les ha dado resultados, que los alumnos vean cómo es el proceso diario de un short film en Hollywood o cómo nosotros trabajamos. Tras de eso, Cuba me invita a que lo vaya a dar a Jibara, y lo fuimos a dar a Jibara. En uno de mis viajes en Mongolia, también la Universidad de Cine de Mongolia, que uno de los actores es maestro y es rector, me invitó y lo fui a dar a Mongolia también. ¿Cuánto dura el taller? Bueno, duraba 3 días, hoy ya dura 4. Okay. Porque te vas emocionando y lo vas haciendo un poquito más grande. Okay. Porque con 2, 3 días no enseña, no es que no enseñe, sino que dentro de la grabación hay muchas preguntas. Y los alumnos, como están aprendiendo, lo hacen un poco más despacio y tampoco los apresuro, porque no es sacar un trabajo, sino que es el trabajo de ellos. Y entre más ellos practican, es mejor. Lo importante de este taller es que trabajan con equipo que uno utiliza en su uso diario en Hollywood o en otros países o en películas o en podcasts o en muchas cosas. Okay. ¿Algunas preguntas ya para ir? Ajá, sí, adelante. Micrófono. No, yo te quiero hacer una pregunta antes. Okay. Rapidito. Nosotros, como sabes, en la escuela tenemos un festival de cortometrajes grabados con celular, justamente para jóvenes que empiezan en el mundo de la producción. Entonces,
si tuvieras que dar 3 consejos, ya sabes que el budget es grabar con celular. Si tuvieras que dar 3 consejos concretos a alguien que va a grabar por primera vez su corto o que va a producir un corto con celular, que a lo mejor no tiene el presupuesto para equipo caro, digamos, de sonido, ¿qué 3 consejos le darías? O que pueden ser 5 o 3, como tú quieras. ¿Cómo estás regateando? Es bien interesante eso de los celulares. Yo he visto varios de aquí de El Salvador y te acuerdas que me miré de 2. Sí. Yo pienso que no son consejos, son sugerencias. Cuando escriban el guión, no se abran tanto de mostrar tanto. Okay. Porque un celular solo tiene cierta capacidad de registro. No de registro, sino que... No, déjame la palabra, ahorita te digo. Tiene solo cierta capacidad de mostrar lo real de una escena, en color y en sonido. O sea, no tiene toda la capacidad de mostrar una escena, como una cámara o como un grabador. O sea, acuérdate que eso es interno, toda la grabación está interna y el celular está dándole a todo y no te va a dar el mejor color, no te va a dar el mejor sonido. Entonces, una sugerencia es que escriban un guión que se adapte al celular. Que no esté, sí, tal vez un wide shot, ¿no? Sí. Como referencia. Plano amplio. Pero no vas a poner a hablar a 2 pupuseras y tan lejos y que le echen, no vas a captar eso. La sugerencia es que cuando lo escriban más aquí, más cerca. Más como Instagram, más como TikTok. Porque les va a dar ustedes están trabajando, o sea, el cuadro, más o menos como el lente, en un 35, un 24, y si lo escriben, aquí va a estar con más referencia. Y el celular es bien limitado. Entonces, eso sería uno. Y lo otro, creatividad. Creatividad en el aspecto que le van a poner atrás al actor, o si lo vas a panear, cómo lo vas a panear. Que aprendan también, por ejemplo, cinematográficamente, mi hijo les puede dar más clases de eso que yo, qué ángulos captura mejor un celular. Hay un shot que se llama el Warner, si lo quieren hacer, como cosas así sencillas, pero que se adapte al celular, que se sientan ustedes confortables. Y la otra, con el celular venden también los handheld. Porque muchos quieren grabar así. Cómprense equipo para celular. Hay equipo para grabar para celular. Creo que varias películas han usado cosas de celulares, pero se hace con también Tiffen, creo que hace un handheld o DJI. Sí. Hacen ese arm. El gimbal, un gimbal. Ok. Ahí tenían una pregunta. Sí, bueno, es un gusto. Yo tenía la duda de que cómo cambia la preparación del audio en función al medio que va a salir. O sea, por ejemplo, si se graba de diferente manera para una película o para una serie de televisión, porque van dirigidos a diferentes medios. Buena pregunta. Mira, últimamente se está grabando las series de televisión casi igual como una película. Antes había algo de diferencia en los sitcoms. Por ejemplo, cuando veías... O sea, una referencia a Amigos, Friends. O todo eso, Seinfeld. Habrían set y habían diferentes micrófonos y la iluminación. Sí, pero en cuestión de sonido se usaban los cranes. G.L. Fisher hacía los cranes. Entonces, o sea, no hacían nada de ruido. Entonces, habían 6 micrófonos y estaba el mix. Y en las series de televisión también. O sea, usaban... Starkey Hutch y todo eso, y también en los 90 y 2000. Pero de 2003, 2005 para acá, se empezó a usar más audio como una película en series de televisión. No digamos ahora lo que es Netflix, Hulu, Paramount. Usan prácticamente casi la misma dinámica en audio y en cámara que una película. Entonces, pero sí hay un poco de diferencia. Por ejemplo, una telenovela es más rápido. Entonces
por en una novela usas 2 boom operators, si lo vas a usar con boom. Entonces es más rápido. En una película usas 1 porque sabes que la escena se corta y solo hay una cámara. El otro día tuve una conversación con mi hija acerca de eso, de comedia, se usa también 2 booms y lavalier porque como es comedia, si somos actores querés agarrar como hizo la cara él cuando le dije el chiste. La expresión. Sí. La expresión. Entonces sí hay un poquito de diferencia y depende también la productora que tanto el budget tenga. Y cosas varía mucho, pero varía mucho en cuestión de presupuesto también. Pero últimamente, si ustedes notan, el audio y tanto cámara se está usando casi igual que cine. Todo el mundo le quiere dar el look de cine. Ajá. Si uno va a grabar con un micrófono de esto, si uno va a grabar con un boom y conecta el Canon a la grabadora se llama, ¿verdad? Sí, grabadora. Yo tengo una que se llama, creo que es se me olvidó que es una de 40, algo así, no sé cómo es que se llama. Tascam. La Tascam de 40. 740, no, algo así. Sí. Entonces mi pregunta es, porque yo probé y digo yo, el micrófono lleva para ponerle unas baterías, pero yo me di cuenta que también graba sin baterías. Sí. ¿Cuál es la...? Quisiera saber eso, ¿cuál es la diferencia de eso con eso otro? Y tengo otra pregunta también. No sé si cuando yo vine aquí pensé que usted era, o no sabía bien, pues, pero ahorita me estoy dando cuenta, cuando dice vamos a ver esto que yo hice, yo pensé que era solo lo de el audio que iba a grabar, pero ahí en ese trailer está también el sonido de la música, la musicalización, sí. Es la suya también. No es mía, pero se mezcla. O sea, en todos los que has visto, en la película de Mongolia mezclé también la música, porque se mezcla para una película. Porque te dan la música aparte, vienen en diferentes tracks y te la dan como viene, y ya tú la vas nivelando dependiendo de la escena. Entonces, yo mezclo la música también en una película. En Luciérnagas también hice eso. Sí. Mezclé la música, o sea, la puse a nivel dependiendo de la escena. O sea, a mí me dan la música. Bueno, sí he hecho música para ciertos short films. Hay uno que no lo pude traer, he hecho para varios. No sé si está el de Salt, aquí yo hice parte de la música. Pero a toda otra pregunta, el micrófono. Estos micrófonos se llaman micrófonos condensadores, condenser mic. Lo que sucede es que estos micrófonos usan un tipo de energía más o menos, dice más o menos 48 voltios. Es muy mínimo, que le da la fuerza para que las membranas pulsen más. Entonces, por eso traen batería. Y los grabadores, por medio de los 3 cables XLR, uno de ellos le da esa energía también, le da ese voltaje. Nada más que lo tienes que encender. El voltaje lo tienes que encender en tu grabador, o le pones las baterías, pero tenés que cancelarlo allá. Porque si le pones los dos, lo podés quemar. Entonces, lo que recomiendo que se eduquen, así como yo me he educado, porque también quemé un par por no saber cuando era jovencito. A mí me ha pasado de todo, no solo a ustedes, que uno va creciendo porque se va educando. Entonces, estos micrófonos, bueno, el salvadoreño casi no lee los manuales cuando compra algo, ¿no? Sí, solo piensa que plug and play. Sí. Típico. Sí, pero yo odiaba eso de los gringos, que ¿sí? Todo leen todo. O sea. Sí, entonces uno tiene que leerlo. Entonces, dependiendo el micrófono, si tiene batería, es porque lo puedes usar con grabador que no tenga poder, sino que cualquier grabador. Cuando tú compres un grabador, estén seguros que diga con Phantom Power. El Phantom Power, ahorita se lo voy a enseñar ahí, mi hija se lo puede enseñar. El Phantom Power, entonces va al cable y le manda el voltaje, ese mínimo voltaje, más o menos 48, al micrófono que le ayuda a las membranas. Eso es lo que hace.
no le vayas a poner, o le pones las baterías, pero o le tienes que cancelar allá. Okay. Pero conocer bien el equipo de uno es muy, muy importante. Igual como el cinematógrafo tiene que conocer, si tiene una cámara, conocerla bien. O por ejemplo, la peinadora, el maquillaje, tiene que saber los matices de piel que tiene la persona. O sea, cuando ves los Óscares, hay premios a todo esto porque son profesionales y saben. Los de sonido tenemos 2 premios. ¿Sabía? Sí, entonces, sí. pero tienes que leer muy bien tu manual, tienen que leer bien qué es lo que están haciendo con su herramienta. Porque esta es una herramienta. Lo demás es conocimiento y técnica. La técnica ya la vas desarrollando con el tiempo. Si hiciste esta película y te funcionó y qué es lo otro. Y eso es lo que tú con el tiempo vas cobrando. La técnica que tú tienes y que el director dice, wow, ¿y cómo hizo esto? O cómo es que el sonido está bien. Cuando no tienes poca técnica, o sea, cosas, y eso es para todo, para todo. O sea, para directores, para escritores, para editores, para sonidistas, son técnicas. El primer cosa que escribí era un desastre, creo que no he mejorado mucho, pero ahí vamos. Pero son técnicas también de escribir un script para un short. Y en el equipo tienes que saber conocer bien tu herramienta. Ok. ¿Alguien más? Pregunta? Dale mi Allá. micrófono, ahí atrás. Ahí para que vaya. Hola, Papá Soloma. Hola, buenas noches, soy Alexander y le tenía ahí una media consultita de acerca de quizá la mejor o mejores películas, el cual bueno, como usted mencionó, que el sonido es parte de una película, sí. Le da vida prácticamente. Sí. Pero mi pregunta es, así como una película que es más el sonido que la misma película. Un ejemplo, The Sound of Metal, que, bueno, por lo menos a mí me dejó traumas de esa película. Sí. Sí. Bueno, prácticamente es un baterista que es el mejor del mundo, pero queda sordo. O sea, sí, la vi. Bien. Entonces, prácticamente esa película sin el sonido, no sería nada. Pero es mi pregunta, ¿cuáles serían las mejores? O la mejor que usted diga, el sonido está hecho profesionalmente. Bueno. Cuando estás, a mí me gustó mucho esa película y para información, esa película ganó mejor diseño de sonido y quien lo hizo fue una compañía mexicana, son mexicanos. Sí, son mexicanos. Conocí al señor muy excelentes, o sea, es que uno no se puede referir a las películas sonido profesional o fotografía profesional. Ya cuando entras a una categoría donde tú conoces tu profesión, todas las películas llevan un estándar. Entonces, no es que sea más profesional, sino que esté bien hecha. A mí hay unas películas que me gustan mucho, no lleva mucho sonido, de acuerdo a la gente, se llama Don't Breathe, no respires, que es del viejito que está ciego y los dos se meten a robar la casa y el perro. O sea, allí fíjate, sí, y la cosa de que a mí me gusta mucho esa película porque tiene la 1 y la 2, porque el respiro y el ambiente, cuando ven las pipas y le hace tac, 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 entonces te va llevando y lo vas sintiendo. Y solo cuando se meten debajo de la casa y el ambiente y el polvo. Y cuando le hace y sale el polvo y el viejito oye, ¿no? Entonces no lleva tanto sonido, pero a mí me impacta eso. A mí me gusta. Ahora hay películas que es 1917, a mí me encanta mucho el sonido. O sea, tanto de donde entran a las cuevas, va bien combinado con la cinematografía. Bueno, en Tiburón lo que te da miedo es el sonido. El sonido son 3 notas. Tan, tan, y después y son 2, 3 notas que son. Allí sí el sonido es al 80%. Sí, entonces hay muchísimas películas que el sonido revive la película. En la película Hunting Soul, en trabajar en diferentes géneros de películas te da también el conocimiento para qué no hacer en unas y en otras. En películas de terror,
o sea, hay muchos gritos, ahí tienes que saber controlar tus micrófonos, qué micrófono vas a usar, o sea, si grita la persona, o sea, los niveles. En películas de amor, o sea, cómo vas a microfonar a la persona, porque hablan suavecito, tus niveles. O sea, hay en diferentes géneros de películas donde te va dando el conocimiento para qué no hacer en una y en otra sí. Pero hay muchas películas, creo que a mí me gusta mucho el cine, todavía veo películas viejas. Amores Perros. Es una película que el sonido, los perros, o sea, el tráfico, la ciudad, lo sucio. También la de Denzel Washington, Men on Fire. Y cuando llega la disco, sin ese sonido de la disco y lo sucio, o sea, te mete el sonido a que estás en esa disco y que uno de esos te va a salir en la noche, de los matones. ¿Me entiendes? Entonces, cosas así que el diseño ha sido muy... El director, o sea... El inglés ¿cómo se llama? El de Men on Fire, te lleva a otro nivel. John Williams, no. No, los hermanos, uno murió ya. Cohen, no, los hermanos Cohen no. Pero te digo, son muchas películas. Pero la Death of Metal también me gustó mucho. Death of Metal, es muy buena, muy buena. Y muy triste a la vez, ¿no? Sí. Muy triste. Y ese efecto es un plugin también. Se llama Box, se llama. Que es la voz en la caja. Cuando ves la transición de que está en la disco y de pronto... Y lo usé en un corto yo. Lo usé en un corto ese efecto. Que era una pareja, estaba haciendo el amor y en el otro apartamento alguien le golpeaba. Es un plugin ese el que usa en la película que se oye que está adentro. Y se oye también son plugins. Son plugins. Sí, son muy interesantes. Barato, no sé, ¿alguien más Bueno, Rick, realmente gracias a tu familia, a vos, bienvenidos al país, creo que la están pasando muy bien. La esposa de Ricky es mexicana, pero creo que le gustan más las pupusas que los tacos. Sí. Una última objeción. Hablando de que trabajar con un mejor equipo, ¿no? Ajá. Si han visto, hemos tenido varios errores técnicos, las baterías. Entonces, yo me vengo de Los Ángeles, emergencia, y no traje las baterías que regularmente usamos. Ajá. Aquí en el país, o sea, traté de comprar las lithium ion y Diego me hizo el favor, las consiguió. En los transmisores también tienen que usar baterías que son apropiadas para transmisores. Y en películas, en esta industria, también hasta la batería AA, que para transmisores, hay compañías que hacen baterías para transmisores, para que no estemos con el problema que a cada 15 minutos se acaba la batería. Si hubiera traído mi paquete, Energex se llama la compañía, me dura 2 horas, 3 horas. Porque por la transmisión del block, tiene que transmitir, agarra mucho voltaje, mucha energía, y por eso se acaba rápido. Entonces, o sea, si bien no tuvimos esos contratiempos que se acaba, y esas son otras cosas que tienen que ver de las baterías o que usan. O sea, estaba hablando con Asmund temprano que yo uso Smart Batteries para los grabadores. Entonces, y esas son cosas de que en el set no te perdona. No se me perdona. Sí. Entonces, y yo tengo esto de que cuando el DP cambia batería, yo también cambio. Ah, rápido. Sí. Entonces, y a veces me dicen, es que tu batería dura mucho. No, lo que pasa es que aprovecho porque él tiene más derechos que yo, ¿no? O sea, él es más chingón. Entonces, eso hago. Ajá. Son cosas que tú la vas aprendiendo. Ese es un tip. O sea, si le dan a él los medio minuto, 1 minuto para cambiar batería, yo también cambio, que es más rápido. Entonces, son cositas de que la batería, y por eso estuvimos cambiando baterías. Pequeños detalles, ¿va? Pequeños detalles que ustedes los tienen que tomar en cuenta de las baterías. Correcto. Bueno, pues, Ricky, gracias. Bueno, pues,
Gracias a todos por estar acá y ahí los mantenemos informados. Recuerden de visitar nuestra página, es cine, como El Salvador, es cine, SV, y ahí estamos permanentemente anunciando los eventos, actividades que hacemos. Y esta obviamente es su casa. Creo que tenés algo que anunciar, Diego, algo vamos a tener. No, eso, que como estamos construyendo industria, vivimos, nadie nos patrocina, vivimos también en boca a boca, así que si pueden subir historias, pueden etiquetar a Iron Richie Rock en Instagram, también a la escuela nos pueden etiquetar, vamos a encender las luces y se pueden quedar un ratito si vean Richie. Sí, por supuesto. Hablando con Ricky si quieren preguntar algo personalmente, y ahí abajo está abierta la cafetería, si quieren cenar, igual todavía está abierta, hay cenas y hay bebidas. Así que, si quieren preguntar algo, perdón, está Richie, mi hijo, está Marce, está Beca también. ¿Alguna pregunta técnica o de producción? Y gracias. Gracias. Se ve que les gusta el cine, se ve que les gusta el cine.